el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. La sociedad moderna no le da mucho significado a los nombres. Por eso es que se sigue una costumbre y los padres llaman a sus hijos con nombres de sus abuelos, con nombres de sus mismos padres, con nombres de sus seres queridos, y otros le ponen nombre de artista. Por eso es que hay tantas Carla, Lorena. Entonces la Biblia tiene muchos nombres, pero cada uno de ellos refleja el carácter de Dios o de su relación con otros. Durante siglos las personas no conocieron el nombre de Dios. Quizá esto sea una sorpresa para muchos. Cuando Dios hablaba con Adán y Eva en el huerto del Edén, no era necesario llamar a Dios con algún nombre, porque lo conocían íntimamente y Él estaba con ellos todos los días. Pero después de la desobediencia, cuando ellos fueron expulsados del huerto y fueron forzados a tener que vivir con el sudor de su frente, es decir, con mucho esfuerzo y trabajo, ellos y sus descendientes comenzaron a ofrecer sacrificios e invocar en oración a Dios. Génesis 4:26 dice que cuando nació el nieto de Adán, Enós, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dice la Escritura que Adán ya tenía 130 años cuando nació Set. Génesis 5:3 dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, a semejanza de Adán, conforme a su imagen de Adán, y lo llamó Set. Set tenía, dice la Escritura, 105 años cuando nació su hijo Enós. Génesis 5:6 dice, vivió Set 105 años y engendró a Enós. Durante más de 200 años, a pesar de la caída, los hombres y mujeres no vieron necesario invocar a Dios por su nombre. La Biblia dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Creo que ningún ser humano ha llegado al grado de comunión con Dios como lo hacía Adán y su familia. Pablo sabía que un día se encontraría con Dios y afirmó en 1 de Corintios, capítulo 13, verso 12. Pero entonces, decía Pablo, conoceré cómo fui conocido. Todos nosotros deberíamos ansiar ese día, pero por el momento estamos limitados por nuestras imperfecciones, por este mundo carnal. Debemos cerrar la puerta de nuestros cuartos de oración y enfocar nuestros pensamientos en Dios si queremos tener comunión con Él, porque la raza humana ha tenido que orar así desde los días de Enós. Algunos dirán, pero yo no tengo ni cuarto. Cuando habla de cerrar el cuarto, quiere decir que tenés que cerrarte a la influencia de afuera, a la influencia del mundo. Concentrarte en lo que estás haciendo, orar concentrado para que puedas tener comunión con Dios. Todos nosotros ansiamos ese día.
Pero esa limitación, eso es una imperfección aquí en este mundo. Estamos limitados, no podemos acercarnos así nomás. Porque en primer lugar no nos hemos ejercitado, en segundo lugar no tenemos la costumbre, es más, la oración a algunos los aburre. La humanidad cayó en una profunda corrupción en los siglos posteriores a Adán. Y finalmente Dios tuvo que destruir la mayoría de la raza humana con un diluvio universal, salvando solamente a un hombre piadoso llamado Noé y su familia. Dice él que el piadoso era Noé. No habla que la familia era piadosa, habla de que el piadoso era Noé. Y salvó a la familia en un intento, en un esfuerzo por salvar la humanidad. La Biblia dice que cuando las aguas desaparecieron después del diluvio, el arca de madera encostó en el monte Ararat. O sea, Noé salió del arca, edificó un altar, ofreció sacrificios a Dios. Toda esa historia está en Génesis capítulo 8, del verso 18 al 21. Porque Noé quería establecer un nuevo comienzo para la raza humana y ese comienzo lo estableció adorando a Dios. Siglos después, Dios le habló a un hombre piadoso como era Abraham. Abraham era idólatra, vivía en Ur de los Caldeos, adoraba la luna. O sea que eso nos muestra cómo con nosotros ha hecho lo mismo. Nos llamó cuando éramos unos idólatras, servíamos a dioses que no eran dioses. Como dice Isaías, que tenían ojos pero que no veían, que tenían orejas pero no escuchaban, que tenían piernas pero no caminaban. Igual lo llamó Abraham, igual nos llama a cada uno de nosotros. Así que Dios le invitó a Abraham a salir de su tierra y a dejar su parentela. Tan pronto como Abraham salió, llegó a la tierra que Dios le había prometido. Pero, sin embargo, hizo exactamente lo mismo que Noé. Levantó un altar y ofreció un sacrificio a Dios. Está registrado en Génesis 12:7. Para estos hombres, tanto para Noé como para Abraham, lo más importante era adorar a Dios. Cada uno de ellos celebraba los grandes eventos de su vida edificando un altar, quemando su sacrificio sobre el altar y alabando a Dios. La adoración era una forma de vida para ellos. Sin embargo, Dios tenía que recordarles una y otra vez quién era Él. Y Dios puso, después que salió Noé del arca, un arco iris en el cielo para recordarle a Noé que él era un Dios bueno, benevolente y que nunca volvería a destruir la tierra con agua. Por eso cuando llueve y llueve, de repente sale el arco iris y nosotros sabemos que la tierra nunca más va a ser destruida con agua. Cuando Abraham adoró a Dios, le dijo el Señor: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, serás sobremaneramente grande. En Génesis 17:1 dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Él estaba hablando a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Era como si Dios tuviera que presentar su carnet de identidad cada vez que hablaba con ellos.
porque ellos seguían olvidándose quién era Él. Y así le pasa al creyente también. Cuando está en necesidad, viene a Dios, Dios le responde, está feliz. Pero cuando ya está feliz y le pasó el susto o le pasó la amargura, Dios tiene que recordarnos también que el que nos ha sacado de eso es el mismo Dios que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Cuando el nieto de Abraham, Jacob, soñó escapando de su tierra de ida donde su tío Labán, soñó con una escalera que llegaba al trono de Dios, él dijo, Génesis 28:3. Él escuchó la voz de Dios que le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. 1, de tu padre. 2, Abraham tu padre. El Dios de Isaac era el padre de Jacob. Y la tierra donde estás acostado te la voy a dar a vos y a tu descendencia. No se había casado, no tenía hijos, estaba huyendo de su hermano Esaú. Dios le había prometido esa tierra a Abraham y sus descendientes, a Abraham y a sus descendientes. Ahora él iba a cumplir esa promesa a Jacob y a su familia. Pero Dios tuvo que seguir recordándole a Jacob quién era él cuando Jacob fue a trabajar para su tío Labán en la tierra de Harán. Y Dios le habló en un sueño y le dijo, Génesis 31:13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde vos ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, un compromiso, un pacto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Quién hablaba? ¿A quién? A Jacob. Así que cuando Jacob habló con Dios refiriéndose a él, dijo, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, entonces él conocía que el Dios al cual servimos es generacional. Es generacional. Unos van a poder decir, el Dios de mi abuela, el Dios de mi madre, el Dios de cada uno, porque nosotros también dejamos una herencia de fe para nuestros hijos. Y va a llegar un momento que ellos van a necesitar de este Dios al cual nosotros servimos, y Dios les va a dar a ellos la oportunidad de clamar para que puedan recibir dirección de Él. Si alguna vez conoció Jacob el nombre de Dios, parece que se olvidó, porque la Escritura repite y repite muchas cosas, porque la tendencia natural del hombre es olvidarse. La única forma que muchas personas identifican a Dios de la siguiente manera. Sí, dicen, ¿conoces a Dios? Sí, mi abuelita era creyente y me llevaba a la iglesia cuando yo era pequeño. ¿Cuántos dicen eso? ¿Ve? Es el único Dios que conoce, el de la abuelita que era creyente y que la llevaba a la iglesia cuando era pequeña. O mis padres eran creyentes. Y eso muestra que esa persona, que esos niños o esos adultos no conocen a Dios. Dice la Escritura que cuando murió Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios ni conocía sus obras. Tenemos que tener cada uno de nosotros una relación tan estrecha con Él, con Dios, que podamos caer de rodillas y digamos como Tomás, Señor mío y Dios mío. Eso es diferente.
Cuando Dios le habló a Moisés para que vaya a Egipto a sacar el pueblo que estaba esclavizado, ya más de 400 años, se le habían pasado los años en la esclavitud, porque Dios le había dicho a Abraham que iba a estar su pueblo 400 años en Egipto, pero ya habían pasado 30 más, o sea, ya eran 430. Y el pueblo, la humanidad, intentaba alcanzar a Dios con el fin de entender quién era. Ellos sabían que debían adorarlo. Así que después de la muerte de Jacob o Israel, como dije antes, 430 años, Dios llamó a un hombre llamado Moisés a sacar a los descendientes de Jacob, a sacar a los descendientes de Isaac, a sacar a los descendientes de Abraham de Egipto. Moisés fue un israelita, hijo de esclavos, que fue adoptado por la hija de Faraón. Cuando la muchacha, la joven, lo encontró a Moisés en una canasta bogando en el Nilo. El Nilo era un dios para los egipcios, pero el Nilo estaba lleno de cocodrilos. Así que lo pusieron al niño en una canasta calafateada, es decir, con brea para que no se hunda. Y al llanto, la hija de Faraón dijo: tráiganme la canasta, ya debe haber un niño. Ya, por eso le puso el nombre de Moisés, que quiere decir salvado de las aguas. Moisés fue educado como príncipe en toda la ciencia egipcia y como conocedor de sus raíces, porque él estuvo con su madre todo el tiempo que fue pequeño hasta que él fue destetado, y parece que los destetaban así grandote. No es como ahora 3 meses y ya una mamadera con nido o con nan o con lo que sea. Los destetaban así grandote. Entonces la madre le enseñó a Moisés quién era su Dios. Él conocía sus raíces, y un día que salió a mirar el trabajo de los esclavos, encontró a un egipcio abusivo y en un arranque de enojo mató Moisés al oficial. Cuando se enteró Faraón que Moisés había matado a un egipcio, se enojó tanto que Moisés tuvo miedo y huyó, porque estaba peligrando su vida. Y fue así que él llegó hasta Madián, y ahí se casó con la hija del sacerdote de Madián, y su nuevo trabajo era cuidar las ovejas de su suegro Jetro. Esto que sirva de ejemplo a todos los pastores, porque nosotros también cuidamos las ovejas del sumo sacerdote Jesucristo. No podemos decir ya tengo tantas ovejas, porque las ovejas no son nuestras. Las ovejas son ajenas. Y nosotros tenemos que tener cuidado al cuidar esas ovejas ajenas. Un día, dice la Escritura, que estaba Moisés cerca del monte Sinaí y vio una zarza que estaba encendida con fuego, pero no se consumía la zarza a pesar que estaba seca. Inmediatamente la curiosidad lo llevó a acercarse para ver por qué esa zarza no se consumía. Y mientras se acercaba fue que Moisés escuchó una voz que le decía: quita el calzado de tus pies. Cuando nosotros venimos a la fe, tenemos también que quitar el calzado de nuestros pies, porque nuestro calzado viene contaminado de Egipto, el mundo. Viene sucio nuestro calzado. Y nosotros también tenemos que sacarnos el calzado, porque el lugar que comenzamos a pisar es un lugar santo, es tierra santa. Moisés era un líder que iba a liberar familias y todo un pueblo, pero antes de ser un liberador, él mismo tenía que ser liberado. Las sandalias, como dije antes, que usaba Moisés, eran sandalias
egipcias con las que él había caminado hasta ese momento. ¿Cuántos años tenía ya? 80. 80 años había caminado como en Egipto. Las sandalias de Moisés estaban contaminadas y ese caminar del mundo jamás nos va a llevar a la santidad, jamás, porque ese no es el camino de santidad. Así que Dios llamó en ese momento a Moisés para sacar el pueblo de Israel de Egipto, y Moisés comenzó a poner excusas diciendo: ¿y qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y una serie de excusas que son las excusas que ustedes ponen para servir a Dios. Son las mismas. Por naturaleza, la persona, el ser humano, tiene temor a lo desconocido. Pero cuando el Señor nos llama, Él mismo nos va a dar la fortaleza para vencer el temor y poder entrar en la santidad de Dios. Entonces, Dios llamó a Moisés para sacar a su pueblo, al pueblo de Israel, de Egipto. ¿Y qué es lo que recibió el Señor de boca de Moisés? Muchas excusas. Así que por naturaleza todos tenemos temor a lo desconocido. Todos tenemos temor. Pero cuando Él nos llama, estamos tan contentos que podemos comenzar a caminar en lo que Él nos llama, aún sin saber caminar. Para entrar en la santidad tenemos que cambiar la cultura. No podemos vivir en santidad y vivir con la cultura del mundo, con la ideología mundana. Tenemos que aprender a caminar en la atmósfera o en la dimensión de Dios. Y una vez que hayamos quitado las sandalias de Egipto y del desierto, vamos a tener pies de conquista, porque esa será la mentalidad de un conquistador. Un conquistador en santidad va a pensar completamente diferente de lo que piensa un conquistador del mundo. El conquistador del mundo va a decir: divide y reinarás. El conquistador de Dios va a buscar la unidad, va a enseñarnos a caminar en integridad, va a sacarnos la careta, va a decir: estás mal, esto no se hace así. ¿Ya? Y entonces es completamente diferente de la mentalidad del mundo. De ahí para adelante el Señor le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Moisés quería conocer el nombre de Dios porque el nombre de Dios le diría algo sobre la naturaleza de Dios mismo. Y Dios espera que nosotros le sirvamos, y es al revés, que Él nos sirve. Nosotros pensamos que Él nos puede servir a nosotros, pero Él quiere que nosotros lo sirvamos a Él. Y entonces, cuando nosotros lo sirvamos a Él y caminemos en lo que Él quiere, nosotros vamos a disfrutar de la efectividad de sus promesas, si es que guardamos sus mandamientos. Recuerden que en el día de Pentecostés 3,000 personas invocaron el nombre del Señor, como está escrito en Hechos 2:21, donde decía: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios no bendice a las personas que no quieren arrepentirse. No bendice a las personas que están aferradas a sus pecados. Muchas personas están esperando que Dios los trate bien, aunque ellos viven todo el tiempo en desobediencia y no tienen control de su boca. Piensan en Dios como Papá Noel, como si Dios fuera Papá Noel, y viven esperando que Dios les dará todo lo que desea, sin importar lo que ellos hagan.
pero están completamente equivocados, porque Dios no se deja convencer con lágrimas falsas, ni la labia de las personas que prometen todo, pero nunca cumplen. Él bendice a las personas que cumplen y que cumplen sus condiciones. La palabra de Dios no es solamente para nuestra información, es también para nuestra transformación. Ser cristiano significa iniciar una nueva vida y una total relación con Dios. No solamente es dar la vuelta a una hoja o determinar hacer lo bueno. Los nuevos creyentes debemos tener el propósito cambiado, la dirección cambiada, la actitud cambiada, la conducta cambiada. Ya no buscamos servirnos a nosotros mismos, sino que tenemos que aprender a servir a Dios. No solamente llevamos fruto, sino que también tenemos que crecer y multiplicarnos, puesto que nuestro Señor, nuestro Kyrios, que quiere decir Señor, nos da ejemplo. Él es justo, Él es compasivo y aún provee para las necesidades de los santos. Por eso cuando el César tenía una como bandera que decía que Él era el Señor, los judíos decían no, este no es Señor, Jesús es el Señor. Entonces por eso estaban siempre peleando por esa causa, porque los judíos solamente reconocían a Jesús como Señor. Otro nombre, el Hijo de Dios, porque cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, le dijo, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, lo que dijimos antes, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo de hombre. Jesús usaba este nombre para referirse a sí mismo. Estaba él consciente que era tanto hombre como Dios, reforzando una unión hipostática. El que sea hombre y sea Dios se llama unión hipostática. No lo entendemos, pero lo creemos. Quizás algunos digan hoy, los nombres no tienen importancia, pero tuvieron gran importancia para las personas que vivieron en la época en que se escribió la Biblia. Cada nombre es como una llave de oro para abrir un tesoro de verdad para los que están buscando la justicia de Dios. Jesús enseña las parábolas cumpliendo la profecía. Él decía, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, porque cada parábola encierra un secreto increíble y solo lo descubren los diligentes, los que tienen una comunión íntima con Dios. Por eso el Señor Jesús nos exhorta a que a valorar los tesoros de nuestra fe para que podamos compartirlos con sabiduría, evitando echar esas perlas tan costosas a los chanchos, a los cerdos. Ahora, para conseguir una perla hay que abrir la ostra y la ostra muere. Y esto también refleja el sacrificio de Jesús. No podemos ganar la salvación, pero sí debemos buscarla con interés, con perseverancia, como si abandonáramos todas las cosas del mundo por esa perla de gran precio. La Escritura dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y el Señor, escúchelo bien,
el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. Y eso que Él añadía animaba a toda la congregación. ¿Por qué? Porque todos habían encontrado la perla de gran precio. Podemos agradecer a Jesús nuestro Salvador, que para salvarnos Él tuvo que morir, y al final de los tiempos lo vamos a ver cara a cara, tal como Él es. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde, los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.